Hablemos del nahualismo, brujería y meditación. Comparemos sus procesos y objetivos de manera superficial. Primero comparemos al nahualismo y la meditación. El camino de olvido y pulcridad al que se somete el individuo en ambos caminos los guía por el mismo sendero. Uno buscándose en el proceso del existir bajo la no acción y el no pensar, y el otro por la recapitulación de la vida misma. En ambos casos este proceso genera el drenado de arquetipos metafísicos que parasitan al ser, los cuales impiden una percepción impecable del ojo interno al exterior. El camino del guerrero que presenta el nahualismo tiene un punto superior sobre la meditación. Tiene mejor práctica con el ensueño, pues no se cuestiona la veracidad de las imágenes. Nunca se cuestionan la realidad de las alucinaciones. Inclusive interactúan con ellas deliberadamente, pero jamás intentan razonarlas. Simplemente las toman como verdad y punto. Y les es más fácil tomar esta perspectiva de la realidad porque muchos de los entes que están fuera de nosotros interactúan contigo conscientemente. Si bien no tenemos la capacidad de entender cómo deberíamos hablar con esos seres en un principio, es evidente cierto grado de comprensión entre ambos. Se percibe autonomía en ellos por conformarse en su interior de un ser de sombras igual al nuestro. Por medio de ambos seres de sombra es que nos podemos comunicar. El camino del guerrero los prepara para esto, para aceptar y no cuestionar. Los rituales que emplea el nahualismo para entrar y salir del ensueño les permite tener control sobre la percepción y controlar al ser de sombras para pasar del ensueño interior al exterior y viceversa. Ejercitan su voluntad sobre esa fuerza. Se ven muy beneficiados por el conocimiento de personas que han compartido sus experiencias por generaciones. A diferencia de en la meditación, en la cual básicamente si quieres conocer, tienes que dejar de hacer. Y para eso nadie te puede orientar. Únicamente tú puedes ser tu maestro. Nadie puede no hacer por ti. Se benefician inclusive del conocimiento de miles de personas que han conocido el poder por medio de sustancias. Y con todo esto, han generado una serie de procedimientos basados en el ver, en ese ver acrecentado, sin cuestionar su veracidad o realidad. Confían en las interpretaciones de sus predecesores. No pierden el tiempo en comprobar nada. Se basan en objetivos. Una aceptación pura por la naturaleza de la cultura misma. En ambos procesos se genera el ver y se toma control sobre el ver exterior, pero en particular el nahualismo nunca deja de tener interacción con el entorno, lo cual le da cierta ventaja sobre la meditación. Con la meditación primero desarrollamos el ver y luego aprendemos a controlar el movimiento en el ensueño exterior. Tanto en el nahualismo como en la meditación se debe fomentar un olvido controlado, para de este modo evitar cualquier tipo de control sobre uno, y a partir de ahí comenzar a practicar la percepción del trance en el ensueño exterior. Aquí me voy a detener un poco para explicar mejor lo que es el olvido controlado. Muchas personas le temen a este paso porque aparentemente es muy extremo. Efectuarlo correctamente tiene que quitar de ti la necesidad de pensar, pero no es que literalmente vayas a olvidar todo. Tus recuerdos van a seguir ahí, solo los vas a olvidar. Vas a olvidar que los necesitas. Vas a olvidar recordarlos porque no te sirven. Hacer esto se lleva a cabo con una recapitulación exhaustiva de cada día, de cada momento que has vivido. Sé que suena complicado y a mucho trabajo, porque lo es. Pero no son carreritas, tenemos toda la vida para hacerlo. Créeme, el cerebro no olvida. La respuesta de por qué eres quien eres está guardada ahí. Tan solo tienes que recapitular. Por ti mismo puedes curar todos tus traumas. El cometido del nahualismo y de la meditación es el mismo: contemplar la muerte como un proceso y pasar a ella bajo voluntad y conciencia. Ambos buscan prepararte para una muerte bella, una muerte digna, para experimentar nuestra última batalla con plenitud, con fortaleza, sin miedo, sin dolor, sin arrepentimientos, sin deseos de seguir amando, de seguir deseando, sin deseos de seguir amando, sin deseos de felicidad o paz, sin deseos de Dios, sin deseos de existir. En ambos caminos se llega a la conclusión de que el poder es irreal, que todo es un ensueño, y lo único verdaderamente importante, y para lo que prepara toda su vida, es morir consciente. A todo lo demás se le pone empeño también porque es importante. La vida del avatar también es importante, pero ya no le influye. Hace lo mejor para su desarrollo espiritual, personal, social, económico, todo lo que sea, porque no hay otra cosa que hacer, pero siempre consciente de que no hay nada más importante que la vida y la muerte. Ni siquiera el poder es importante, tan solo se vive sin cuestionar.
Participas en sociedad, pero no buscas ser feliz, tampoco molestarte. Eres consciente de que esas acciones nublan la percepción. Además, si has efectuado un olvido controlado, ni siquiera buscarás la felicidad, tampoco la evitarás, simplemente no te interesará, al igual que el amor o la fe. Sin importar que sea el nahualismo o la meditación, ambos llevan la percepción del trance interno al exterior, y para lograrlo se valen del mismo método, pues no hay otro. Se valen de observar el punto luminoso en nuestro interior, partiendo desde el lado oscuro del trance. Con el nahualismo puedes usar sustancias para conocer lo que es el trance, pero eso no te lleva al despertar. Pues para el despertar tienes que conocer ese poder dentro de ti. Debes desarrollar tu propia voluntad para conocer. Hay otro método para fomentar el drenado de arquetipos metafísicos en el organismo. Es simplemente usar la recapitulación impecable, unida a la pulcridad de pensamiento, palabra, obra y omisión. Pero una vez más debo recalcar que esto no es despertar, tan solo es limpiarte. Y al hacerlo limpias el camino por donde ve el tercer ojo. Al ver con el tercer ojo experimentas esa sensación de haber despertado, de haber dormido toda la vida, y que apenas despiertas. Pero ojo, no basta solo con verla, la vemos todas las noches al soñar, y no por eso vemos hacia afuera, únicamente vemos en nuestro interior. La oscuridad de los seres de sombra que viven en nuestro cerebro no le permiten ver hacia el exterior. Por eso recomiendo que una vez que veas ese punto luminoso, abras los ojos, porque si te le quedas viendo vas a empezar a soñar. Claro, por ser tu primera vez. Pero debes estar advertido. En el momento justo en que abras los ojos, si comienzas a pensar, va a doler. Comenzarás a pensar mucho, 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 y esos mismos pensamientos te volverán incapaz de parar de pensar. Y si a eso le adjuntamos el movimiento corporal, es un cóctel muy doloroso. Conozco personas que han atentado en contra de su propia vida, y no porque desde antes quisieran matarse o tuvieran una mala vida, sino porque en esos momentos la psicosis es tan dura que harías cualquier cosa con tal de que termine. Y cualquier cosa es cualquier cosa. Y sobre todo si llegas a hacer esto de manera inconsciente, porque si al salir crees que dejaste a Dios en tu interior, ya nada más que la oscuridad tendría valor, pues en la oscuridad está esa paz que muchas veces nombramos Dios, esa paz que muchos de nosotros llegamos a confundir con Dios, o que le damos el título de Dios. Creemos que cuando estamos en el lado oscuro del trance o soñando estamos en otras dimensiones o con Dios. Y eso nunca es así, a pesar de que siempre es así, porque existimos en Él, existimos por Él, existimos a través de Él, y del mismo modo morimos en Él. Nunca podemos estar separados de Él, creamos en Él o no, porque es lo que somos. Le llamo Él como algo externo porque me siento muy pequeño en comparación de Él. Pero no es algo así como un hombre que te está esperando en otra dimensión, es lo que es aquí y ahora. Es lo que somos. Disfrútalo, gózalo. No esperes que sea otra cosa. Y tampoco esperes a que alguien venga a salvarte. ¿A salvarte de qué? ¿A salvarte de quién? ¿De demonios? Si Dios es omnipresente y omnipotente, ¿no es Él mismo eso que llamamos demonios? Y hasta eso ustedes lo llaman demonios. Yo perfectamente les llamo seres de sombra porque no veo maldad en ellos. La maldad está en mí. Y hasta eso entre comillas, porque todo es Él, incluyendo la maldad. Ok, entonces resumiendo, para despertar si lo haces a través de la meditación o del nahualismo, tienes que verte a ti mismo, o sea, ver ese punto brillante en tu interior. Y a despertar me refiero a despertar del lado interno del trance al lado exterior, sin perder la conciencia. Quedarte dormido consciente, dormir consciente y despertar consciente. Y quedarte consciente. Eso sería el despertar. O por lo menos después de que hagas esto, todo el tiempo vas a tener contigo la sensación de que acabas de despertar. Sentirás que estuviste dormido toda la vida y que apenas estás despertando. Ok, ya tenemos que se puede pasar del ensueño exterior al interior, siendo conscientes. Conservar la conciencia en el interior y salir al exterior aún conscientes. Pero si eso no fuera el despertar, si fuera otra cosa, ¿podríamos despertar del ensueño exterior? ¿Podríamos despertar de la Matrix?
¿Podríamos darnos cuenta que estamos soñando en la Matrix o que la Matrix nos está soñando? Y de ser posible tendría que ser igual a como la primera vez. ¿Tendríamos que buscar vernos a nosotros mismos? Pero esta vez en el ensueño exterior. Básicamente sería como buscar a un gemelo mío que yo haya creado y verlo. Curiosamente la respuesta, ¿así se puede sentir que estás durmiendo en la Matrix? ¿Así te puedes dar cuenta de algún modo que estás durmiendo en la Matrix? La respuesta es sí. Inclusive sí puedes despertar en la Matrix, pero despiertas en la Matrix, no despiertas fuera de la Matrix. Ahora bien, esto es con respecto a lo que yo creo. Realmente creo que no podemos salir de la Matrix, ni siquiera muriendo. Muertos o vivos estamos aquí, dormidos o despiertos estamos aquí. La meditación no tiene procesos para salir de la Matrix, pero curiosamente el nahualismo sí lo tiene. Cuentan las leyendas que es posible crear un yo tridimensional aparte de la proyección propia. Según estas historias, cuando un nahual ve su doble, ambos mueren. Este proceso parece ser el paso natural para el camino del despertar espiritual. Aprender a generar y controlar un ser 3D que sea uno mismo, para poder verlo y salir de la Matrix, o disolvernos en ella. No basta con ver a nuestro ser de sombras, él aún es una parte de nosotros, a pesar de ser 3D. El nahualismo parece ser capaz de dar ese paso, a pesar de no haber profundizado en él. Se considera tabú dentro de la misma cultura, por ser un truco de un solo intento. Es en este punto donde el nahualismo y la brujería se parecen más. Ambos buscan activamente controlar el ensueño exterior. El ensueño interior únicamente lo usan para cotejar su conocimiento del exterior, o para comunicarse con otros seres. Muchos de ellos, si no es que la mayoría, son únicamente capaces de comunicarse por la sensación del fantasma. En la brujería y el nahualismo, activamente buscan controlar su voluntad sobre ese ser de sombras, para interactuar con el ensueño exterior, sin importar que no sean capaces de ver. Usan la fe a su favor, usan los conocimientos de toda una cultura, y no los cuestionan. Simplemente los cotejan con su propia existencia. El trance de la meditación te orienta a no interactuar aún con seres externos, por ser todos canales a tu fantasma mismo, sin importar que te hagan sentir miedo o paz. Todos son parte del ensueño, nadie te puede prometer nada. Ninguno de estos seres te puede aparecer nada de la nada. No creas en nada de lo que te prometen. Todo tendría que salir de ti, y para eso ellos tendrían que entrar en ti. Así que no vale la pena. Ni siquiera les des poder prestándoles atención. Mejor conseguir las cosas por esfuerzo propio, que al final de cuentas así sería. Nadie tiene más poder que uno. Recuerden, todos son parte del ensueño. Solo él es en todo y sobre todo. En este aspecto, algunas religiones hacen un buen trabajo, en orientar a las personas cómo se tiene que vivir en contra de esos fantasmas. El problema que le veo a esto es que los tomen como algo malo. El simple hecho de definirlos nubla la percepción, pues generas pensamientos. Y tampoco las emociones son buenas. No debes temerles ni amarlos. Entiendo que no debemos permitir que nos controlen, pero si nunca nos controlan, nunca despertaríamos. Es gracias a la maldad que la humanidad puede despertar, puede desarrollar la conciencia y la voluntad. Además, si esos demonios son tan malos, ¿por qué tenemos uno a nuestra disposición? ¿Por qué no podemos vivir sin él? ¿Por qué no nos podemos mover sin él? ¿Es correcto que solo porque vive dentro de nosotros a él sí le llamemos alma y a todos los demás demonios? ¿Por qué tomar algo como malo solo porque no lo entendemos? Al final de cuentas, cualquier cosa que nos mate, nos está ayudando a trascender. La brujería tiene igualmente muchos rituales que buscan interactuar con la realidad en la que solo puede interactuar ese fantasma que tenemos dentro de nosotros, nuestro ser de sombras. Y no son muy distintos a los rituales cristianos, en la manera como manejan la intensidad de su propia voluntad, para de este modo imponerse sobre esos seres. Lo único malo es que estas personas permiten que otros seres de sombra los parasiten también, pues no se deshacen nunca de los que les hacen sentir amor, de los que les hacen sentir gloria, pasión, paz, todas esas cosas que se supone que son buenas. Hay seres de sombra a los que ni siquiera con gritos puedes correr, ni porque tengas toda la fe del mundo. Para correrlos tendrías que interactuar directamente con ellos. Bastaría solo con una mirada fija y amenazadora, colocar toda tu intención en ella, colocar en ella toda tu voluntad. Para ellos observarte rezarle a Dios para que los corra es como ver a un perro ladrando. Tus palabras no le hacen nada, ni por mucha fe que tengas en tu Dios.
porque para el aquí y ahora eso no existe. Es por eso que la fe también tiene que desaparecer del organismo para poder ver, para que el tercer ojo pueda ver, y no solo al interior como cuando ve los sueños, sino al exterior, para que la conciencia vea al exterior. Para la persona que llegue a esto, la pulcredad es importante, pues siempre que tienes algún tipo de interacción con otros seres, para conseguir esto, esos seres tienen que interactuar con tu ser de sombras, y si no te conoces, ellos se quedan dentro de ti parasitándote. Yo recomendaría que te alejes de todo, de las religiones, de las sectas, todo, incluyendo la meditación. Sé una buena persona, y ni siquiera tomes conciencia de ello, ya eres buena persona. Recuerda, la vida se paga con vida. El conocimiento se paga con vida. Seamos más como un niño. Ellos no actúan un papel de buenos o malos. Solo son. Para ellos no existen demonios o dioses. No existe fe. Solo un existir fluido con el entorno. Ellos también son capaces de ver a esos seres de sombra, pero no les temen o les ponen altares. Ni siquiera les hacen caso, en la mayoría de las veces. Y siento que deberíamos aprender de esa sabiduría. Si la regla fuera que nosotros nos diéramos cuenta del mundo espiritual, naceríamos conscientes de ese mundo. No necesitaríamos a nadie que nos hablara de dioses o demonios. Para un infante no existe más que el aquí y ahora. Todo lo demás son locuras que vamos adaptando a nosotros en nuestro contacto con los espíritus. Gracias a esa locura fantasmagórica que nos hace pensar y movernos, es que podemos desarrollarnos en esta existencia. Sin ellos no somos, y sin nosotros ellos no pueden ser tampoco. Nos necesitamos mutuamente. Y esa relación simbiótica no necesita de tus creencias. Ni siquiera hace falta que tu tercer ojo vea hacia el exterior. No por no creer en fantasmas vas a dejar de tener un alma. Gracias a ellos es que conocemos tal cosa como un ego. Mi recomendación sincera es que se alejen de esta locura. Aléjense de esta locura porque llegamos al mundo sin ella, a pesar de que es lo que somos. Pero al morir, no nos acompañará. Luchen por una vida de paz y armonía, en soledad, a pesar de estar en sociedad. No se aíslen para conocerse, solo por evitar la maldad. En ella se encuentra el reflejo de nuestra bondad. Gracias a ella puedes conocer tu verdadero poder. Hay que respetarla y amarla, como a la vida misma, pues de esa maldad es nuestro conocimiento del ver que existe en nuestro interior. Gracias a ella es que nos es posible conocer que la vida es mucho más de lo que podemos imaginar. Pero no me refiero a que vayan por la vida haciendo el mal, o lo que entendemos por mal, sino que permitas al mal atacarte, sin que esto cause alguna reacción en ti. Al permitir que el mundo te influya, controla a esos seres de sombra que nos parasitan. Al permitir que el exterior cause sentimientos en ti, cedes el único poder que tienes, tu voluntad. Con todos mis relatos tal vez más de uno se sentirá tentado por el saber. Pero créanme, he aprendido que solo ha sido una pérdida de vida sin enfoque, pues el único y verdadero enfoque es exclusivo de la no existencia. Nosotros como humanos no podemos llegar a tal cosa. Muertos o vivos, seguimos aquí. Dormidos o despiertos, estamos aquí. Inclusive en el despertar estamos aquí. Dios es algo que no conocemos a pesar de que es lo que somos, y que nunca conoceremos. Creer que algún día lo haremos es darnos demasiada importancia. Si no podemos verlo en una piedra, si no podemos verlo en nuestras manos, ¿qué nos hace creer que podríamos verlo fuera de la Matrix, fuera de sí mismo? Convertirnos en algo igual a él son solo tonterías. Es como sugerir que alguna de las bacterias que nos parasitan salga de nosotros y tenga una conversación de tú a tú con nosotros. Y hasta eso este ejemplo se queda muy corto, porque para que fuera más real tendríamos que ser nosotros quienes creáramos a esa bacteria, y tendríamos que ser nosotros el espacio donde esa bacteria nos está comunicando su sentir. Sin importar si drenes o no los arquetipos que te parasitan, ya nacemos viendo el mundo espiritual, porque es lo que somos, es lo que es, solo un ensueño continuo, de una nada existente.